por la presencia en estas primeras jornadas Enigmas del Hombre y del Universo, en homenaje a uno de los grandes divulgadores y pensadores de estas temáticas del misterio, como fue Fernando Jiménez del Oso. Ayer, intentando preparar unas palabras para esta introducción, para esta presentación, me encontré con que la noticia había aparecido en diversos medios. Y en uno de ellos había un comentario en el que denominaban a Jiménez del Oso magufo, un hombre que no tenía ni ideas, información científica. Y claro, pues uno se indigna un poco, porque hay que recordar que Fernando Jiménez del Oso era psiquiatra. Tenía una formación científica y humanística envidiable, muy buena a la hora de abordar estas temáticas, y yo creo que fue una de las claves de su éxito, porque hay que recordar que Fernando Jiménez del Oso fue único, es único y será único. Su valor a la hora de abordar estas temáticas en plena transición, cuando estos temas aún eran un poco, pues oye, había que cogerlos con pinzas, yo creo que es admirable y agradecido por todos nosotros, por los que estamos aquí, que entiendo que a todos nos llama la atención y nos interesan este tipo de temáticas. La rigurosidad, la humildad de Fernando es lo que nos ha llevado a organizar unas jornadas en su honor, para homenajearlo y para llevar a cabo, para enarbolar esa bandera de la rigurosidad. Creo que hemos contado con un plantel de ponentes impresionante. Como habéis podido observar en el cartel, todos tienen una formación envidiable, una formación suficiente como para que nadie nos tache, pues oye, de Paco Porras, ¿no? Es cierto que estos temas fueron muy dañados en los 90 por este tipo de personajes, pero como vamos a poder comprobar a lo largo de estas jornadas, pues tenemos a historiadores, tenemos a abogados, tenemos a periodistas, y yo creo que es un plantel interesante a la hora de abordar estos temas, porque lo que necesitamos en estos tiempos es la rigurosidad y la seriedad que debemos aportar a este tipo de temáticas. Y yo creo que el primer ejemplo es claro, porque contamos para la primera ponencia, para inaugurar estas jornadas, con José María Rodríguez González. Él es historiador y lleva investigando la Catedral de Cuenca bastantes años. Ha abordado su luz, la mística de la luz que tú has denominado, ¿verdad? La iconografía, que como vamos a poder observar en la ponencia nos va a sorprender, porque si no recuerdo mal, tiene una iconografía que la hace única a nivel europeo. Pero bueno, yo creo que la ponencia va a ser magnífica y nos deleitará con ese tipo de simbolitos que nos encontramos en la catedral, su posible relación, quién sabe si con los templarios o no. Y bueno, yo creo que, sin dilatarme más, le vamos a pasar el micro al que entiende y al que sabe para que nos sorprenda con una ponencia magnífica. Un aplauso, por favor. Buenos días. Si me escucha bien. Bueno, antes de nada, gracias por vuestra asistencia, por estar aquí acompañándome de alguna manera y por escucharme. Mi trabajo en la catedral ha sido durante estos últimos 11 años, en donde he estudiado lo que es la lumínica de la luz. Durante 5 años me he dedicado a ver todos los misterios o todas las coincidencias que había lumínicas en la catedral. Como veremos, no es una cosa propia o únicamente en nuestro templo, sino que se dan desde los egipcios hasta nuestros días, en todos los templos que se han venido realizando por el hombre. Y luego después la parte de la iconografía, que son los últimos 7 años, en donde he estudiado arco por arco, de la obra que se hizo por parte del obispo López Barrientos en el siglo XV, y que nos trae de alguna manera pues todos los hallazgos zoológicos, o no todos, pero sí los más impactantes que tuvieron o llegaron a los descubridores. Es curioso porque alguien de Cuenca fue en el primer viaje de Colón y fue el portador de todos estos animalitos que tenemos, que luego han resultado ser parte de un criptograma, en cada uno de los arcos, un criptograma bíblico, una explicación, como iremos viendo a posteriori, cada uno de ellos. Únicamente os he traído 3 de los 27 arcos que tiene iconografiados, para que veáis lo que hay. Yo os invito que, pues si podéis, algún sábado, primer sábado de mes, que a las 11 de la mañana en la catedral, lo que hago es hacer una ruta iconográfica y la explico arco por arco para que la gente vea a pie de situ lo que tenemos
y la grandeza de nuestra iconografía que nos dejó López de Barrientos. Bueno, los enigmas de las catedrales son cuantiosos y en todas ellas siempre hay alguno. Han sido tratados en libros y por bastantes autores. Con relación a nuestra catedral, pues inició su construcción por parte del rey Alfonso VIII cuando conquistó la ciudad. Tenemos varias citas, como puede ser José María Cuadrado, periodista, escritor y historiador español del siglo XIX. En su libro Enclaves templarios afirma que tajantemente la participación del Temple en la conquista de la ciudad de Cuenca en 1177. Es palpable, de alguna manera, el conseguir algún momento en que esto, o algo histórico que podía haber. Bien, pues así lo tiene porque los templarios en 1174 ya ocupaban Priego, lo cual quiere decir que si una orden como el Temple ya estaba ocupando y había conseguido Priego, que está cerquita de Cuenca, lo normal es que Alfonso VIII acudiera también a ellos para su poder, para su ayuda a la conquista de Cuenca, que se resistía. ¿Dónde podemos ver eso? Pues podemos ver eso, ahora iremos viendo dónde tenemos algún punto de conexión con los templarios. Una vez que la ciudad de Cuenca se conquista, era natural que el rey concediera, no en dinero, porque había poco como actualmente, y entonces sí se daba en posesión tierras. En este caso a los templarios consta, y así viene representado y escrito, que se le concedió la Grillera, que está aquí cerquita, es un paraje en la parte sur de la ciudad, al lado del río Júcar. También se les concedió parte de la llanura donde está la Diputación. En un principio ahí hubo un monasterio templario, luego después pasó a ser un convento de los franciscanos, y luego después también se le concedió parte dentro de la ciudad. Ese dentro de la ciudad es la parte norte. Posiblemente, aquí tienen el claustro de la catedral, posiblemente este enclave perteneciera a los templarios. Y es natural, si esto pertenece a los templarios, que construyan su iglesia. La primera iglesia que tiene la catedral, que tiene la ciudad de Cuenca, una vez conquistada, es la iglesia de San Pantaleón, también llamada San Juan de Letrán. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Pues fíjense, en las ruinas que quedan, en la parte derecha, en el capitel, tenemos una representación de un caballero alandeando a un dragón. Posiblemente fuera representación de San Miguel, lo cual ahí nos dice perfectamente que posiblemente esta iglesia, además de ser la primera iglesia católica del casco antiguo, del casco de la ciudad, sería un enclave templar. Si es así, los templarios posiblemente participaran en la construcción de nuestra catedral, y sus símbolos ideológicos de carácter esotérico pueden estar reflejados en la estructura, en la estructura de nuestra catedral, como así lo refleja y lo afirma don Rodrigo de Luz la Marca. Una vez restaurada la fe católica en la ciudad, la primera preocupación que tuvo el rey fue en construir la ciudad. Pero antes de construir la catedral. Pero antes de construir la catedral precisaba de una bula. Y fue Lucio III quien dictó la bula en 1183, por la que se quedaba constituido el nuevo obispado. El primer obispo que tuvo la ciudad fue Juan Yáñez. Murió el 14 de diciembre de 1195. Con él la catedral prácticamente quedó terminada. Pero fíjense que luego después, a la muerte de él, unos meses después, en el mes de junio de 1196, en Toledo es nombrado obispo de Cuenca don Julián. Nosotros lo conocemos por San Julián. Tenía en ese momento 65 años. El día 15 de agosto de 1196, en la festividad de Nuestra Señora de la Virgen, el día 15, pues San Julián inaugura o consagra el altar mayor, quedando así la catedral habilitada para el culto.
La Catedral de Cuenca está catalogada como la primera catedral gótica de Castilla. Entre los numerosos misterios que se encuentran o se dan en nuestra catedral está el milagro de la luz, también llamado teología de la luz. Alguna vez nos hemos explicado por qué y cómo llega la luz en el interior, ¿verdad? Pues cómo se puede alinear el sol para que penetre por un óculo de la construcción y llegue su luz a una determinada parte del templo. Hacer que el sol entre en una parte del templo no es nuevo, como se le ha dicho. En Egipto ya existía ese sistema. De hecho, tenemos el templo de Ramsés II. Sus características, su construcción se inicia en 1280 a.C. y el templo está construido de manera que los días 20 de febrero y 20 de octubre los rayos de sol penetren en lo más profundo del templo, iluminando a los dioses Amón y Ra, fechas próximas a los equinoccios. Para que esto suceda, solo hace falta unos reconocimientos de astronomía, o simplemente, pues con la lógica, yo creo que sería suficiente para ello. Pero les voy a explicar un poco cómo procede todo esto. La traslación es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, y viene a ser un año, aproximadamente 365 días y 6 horas, que completan un ciclo al cuarto año, completando un día más, por lo que tenemos un año bisiesto al tener un día más uno de los años. El punto de la órbita de la Tierra en que coincide uno de los extremos del eje mayor recibe el nombre de solsticio. El solsticio de verano se realiza el 21 de junio y con él será la noche más corta. En el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, coincide con la noche más larga. Los equinoccios son el momento del año, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, con los que el Sol se coloca a la altura del ecuador celeste y sus rayos inciden por igual tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, quedando igual el día y la noche. Estudiando el comportamiento del Sol a través de un año, el hombre ha conseguido crear efectos luminosos que han sido de admiración en todas las generaciones. Esta cultura de la luz fue aprovechada por el románico y el gótico de transición para hacer que la luz llegara al altar mayor en los solsticios y en los equinoccios. En el primer concilio de Nicea, que fue en el 325, marca una nueva etapa en el mundo occidental, comenzando así un proceso de construcción e interpretación filosófica del dogma cristiano. Es a partir de ese momento cuando los templos cambian de orientación. Hasta ese momento hemos visto como en los templos egipcios entra el sol por la puerta y alumbra a los dioses que hay en su interior. Con el Concilio de Trento lo que se hace es da la vuelta al templo y la orientación cambia por completo. Lo que era antes la entrada se queda como parte interior del templo, orientándose al este, mientras que la entrada se entra por el oeste, como si fuera de la oscuridad hacia la luz. Bien, aquí vemos cómo está orientado nuestro templo. El templo, esta nave central, la nave real, en donde vemos en la parte interior cómo el sol está incidiendo. Esta fotografía está hecha sobre las 10 menos cuarto de la mañana, en el mes de julio, en lo que es el solsticio de verano. Bien, fíjense qué casualidad, porque esta orientación coincide con la orientación de la estrella. Se orientaron a la estrella Sirio, que es la estrella más brillante que tiene el firmamento. Entonces todos los templos, tanto románicos o góticos de transición, están orientados de esta manera, a la estrella Sirio. Por raro que nos parezca, todo esto no se conocía hasta 1965. Pasaba desapercibido para cualquier persona que no estuviera vinculada o próxima a los mundos catedralicios existentes hasta ese momento. Pues bien, la mitología de la luz en el románico, y en este caso en el gótico de transición, como es nuestra catedral, se da este mismo efecto. Este es el agujero que posee la comunicación que tiene el presbiterio o el altar mayor
con la girola, ahí debe llegar el sol en el solsticio de verano. Es decir, el 21 de junio debe de llegar el sol a lo más profundo de la catedral y orientarse en ese agujero. Vemos ahí, en la parte interior, cómo este sería el óculo, que lo vemos desde el altar mayor, donde el sol está incidiendo en ese momento, no completamente, porque si no esto nos cegaría, sino que se está ya orientando y vemos cómo hay una cierta calidad de luz en su parte interior. Si nos vamos a lo que es la girola, en ese momento fíjense que no hay ni un foco encendido y parece que es interiormente como si estuviéramos en la calle. La luz que hay en el interior es de tanta claridad como en el exterior, porque todas las ventanas que dan al este están completamente iluminadas. Pues el óculo por donde va a entrar el sol, que es ese que apuntó con ese aro amarillo, el sol incide ahí y entra, este sería el óculo, y entra hasta el altar mayor. Ese es cuando está completamente orientado, fíjense la cantidad de luz que entra, y se orienta y se queda perfectamente centrado en lo que es la urna de San Julián. Si no estuviera la urna de San Julián en ese, ahí colocada, sería una cantidad de luz enorme que pasaría todo lo que es el altar del presbiterio, quedaría iluminado como si el sol se emitiera desde ese instante, de ese momento, en ese lugar. Esto sucede el día 21 de mayo a las 9 horas 50 minutos 44 segundos. ¿Cómo ocurre esto un mes antes? Y no ocurre el día 21 de junio. Pues hay que contar que nuestra catedral sufrió una transformación bastante importante en el siglo XV, que se hizo una doble girola. Por lo tanto, lo que se cambió fue el óculo, al ampliarse, al moverse, se desplazó, y ese desplazamiento hizo que el misterio de la luz de nuestra catedral se dé un mes antes. Pero es que no únicamente se nos da un misterio, sino se da por doble. ¿Y por qué es eso? Porque tenemos doble altura y dos óculos en la girola, en la parte central. En la parte más alta de la girola y en la bóveda de mayor altura hay otro óculo que también nos entra el sol. Pero ¿cuándo sucede aquí en ese momento? Fíjense cómo la cantidad de luz que llega a la urna de San Julián. Pues esto se da un mes después, 2 meses después, que sería el día 28 de julio a las 10 horas 8 minutos. Fíjense cómo se centra perfectamente en la urna de San Julián. Bien, si volvemos otra vez al día 21 de junio, cuando Lampérez hizo la fachada, el rosetón que tenemos en la parte delantera, tuvo en cuenta esa posibilidad de que se pudiera orientar. Digo posibilidad porque no lo consiguió. Si hubiera subido 1 metro más lo que es el óculo que tenemos, el rosetón de la fachada, llegaría perfectamente a coincidir la luz que llega del día por la mañana, se juntaría y se fusionaría con la luz de la puesta de sol de la tarde en el presbiterio. Le ha faltado 1 metro aproximadamente para que coincida en el mismo lugar de entrada por un lado que por otro. También hay que saber que también el óculo de la girola fue modificado, lo cual también era bastante problemático el hacer coincidir ambas cosas. Bueno, aquí es como a donde tiene que llegar. Fíjense en el momento en que llega a la tarde, cuando está oscureciendo. Esta, la cantidad de luz que penetra. Ahora lo veremos en la siguiente diapositiva. Esto ocurre el día 21 de junio, que es el día del solsticio, a las 19 horas 50 minutos 44 segundos. Fíjense la cantidad de luz que llega a la nave central, a la nave rey. Yo siempre cuento, cuando hice esta fotografía, lo que sentí y lo que experimenté, porque teníamos apagadas todas las luces. Yo durante esta época, esos 4 años que estuve estudiando la luz, la estudiaba por la mañana, antes de que se pusiera el templo en servicio al público, y por la tarde, cuando se cerraba, a partir de las 6, 6:30, hasta que oscurecía. Entonces es normal, esto está totalmente cerrado, las puertas del templo están cerradas, no hay ninguna luz encendida en el templo, y únicamente trabajo con la luz del sol que está incidiendo en su interior. Cuando sucede este momento, esta fotografía que tienen en pantalla, fueron unos minutos nada más. Cuando pasaron esos minutos, el templo se quedó totalmente a oscuras. Entonces,
yo siempre decía que, bueno, yo me puse debajo, después de hacer la fotografía, me puse debajo, miré, intenté mirar a lo que era la bóveda y no se veía, era como si estuvieras en una nube, estuvieras metido dentro de esa cantidad de luz que estaba emanando en el interior del templo. Y era curiosísimo, pero es que fueron unos minutos y luego después, cuando se pasaron esos minutos, la catedral se quedó a oscuras por completo. Ni una pizca de luz había en su interior. Lo cual, estaba yo solo y el sacristán no estaba y empecé yo a vocear y a llamarlo, porque es que no sabía ni realmente dónde estaba, porque me había quedado cegado de la cantidad de luz que había percibido mis ojos en ese instante. No únicamente se da estos misterios de luz, hay muchos más. Vamos a ver alguno más. En la capilla de la Virgen de Sagrario, que es la Virgen que acompañaba al rey Alfonso VIII, en las conquistas lo llevaba en la grupa del caballo, fue modificada para ponerla a culto. Pues ahí, en la cúpula, pasa otra cosa también muy extraña o singular, más bien. Cuando llega cierto momento del año, de momento está situado en un sitio, en un lateral de la catedral, en donde la luz penetra durante todo el día. Entonces es una capilla que no necesita luz artificial para poder oficiar en ella. Pero hay un momento del año en el que la luz se centra sobre esa ventana que les he indicado en rojo, que es un noroeste, y penetra la luz e incide sobre el cuadro que representa la resurrección de Cristo. Y se centra completamente en su centro. Lo pueden ver perfectamente cómo queda centrada la luz, como si el misterio se estuviera realizando en ese mismo instante. Esto sucede el día 19 de julio a las 10:31 horas. Bien, vamos a irnos a otra capilla que también es muy singular, que es la primera capilla que hay según entramos a la catedral a mano derecha. Es la Capilla del Pilar. La Capilla del Pilar es del arquitecto Martínez de Huela, es del mismo autor que hizo la iglesia de la Virgen de la Luz. Y aquí hay una cosa bastante peculiar. Aquí ya no son los solsticios, sino son los equinoccios. Cuando llegan los equinoccios, lo que hace es incidir hay una ventana en la parte de atrás, coincidiendo con la parte sur, perdón, en el oeste. A ver si me encara. Bueno, eso es. Entonces, fíjense, cuando la luz llega, fíjense ahí cómo hay una cantidad de luz bastante importante. Eso ocurre en el equinoccio de otoño, pero en el equinoccio de primavera, fíjense la diferencia que hay. Pero con la particularidad que esta fotografía del equinoccio de primavera está tomada en el año bisiesto, es decir, hay 24 horas más de luz que un año normal. Es esta cantidad de luz que entra, que parece que la Virgen estuviera flotando. Pero no únicamente la Virgen, sino que luego después hay en la parte de arriba una paloma, como si estuviera volando. Y vamos a ver el efecto que produce la paloma. Bueno, esto sucede en el equinoccio de primavera, en el año bisiesto, esta fotografía es de ahí, a las 10 horas 37 minutos 0,6 segundos. Luego después, fíjense la paloma, esto sería el conjunto, y la paloma ahora le voy a dar un primer plano. Fíjense la cantidad de luz que entra ahora ahí, como si la paloma estuviera volando, como si el Espíritu Santo llegara en ese instante. Bueno, hay yo también, ya por último, de los efectos que tiene nuestra catedral, hay otro que se da en la Capilla de los Caballeros. La Capilla de los Caballeros fue fundada en el siglo XIII por don García Álvarez de Albornoz y su esposa Teresa de Luna, padres del cardenal Gil de Albornoz. El primer domingo de Adviento, no sé si sabrán lo que es el periodo de Adviento. El periodo de Adviento es un periodo litúrgico cristiano que consiste en la preparación al nacimiento de Cristo, que se celebran los 4 domingos antes de la Navidad. Bien, pues en el primer domingo de Adviento, este año coincidió con el 1 de diciembre,
puede haber variaciones, porque este periodo está entre 21 y 29 días. Pues ha ido coincidiendo siempre el primer domingo de Adviento, indistintamente si cae en 1 o cae en 3 o cae en 4. El primer domingo de Adviento, a las 12:30, bueno, aquí hay un medallón, fíjense, hay un medallón en la parte central de toda la reja, que representa la anunciación que se está celebrando en ese instante. Bien, pues a las 12:30 de la mañana, fíjense que el sol se centra en ese medallón de la anunciación, como si el misterio volviera a producirse año tras año en ese instante. Bien, pues estos son los misterios que tenemos en la catedral. Sí, no son pocos, hay en otras catedrales que se producen muy pocos, pero los saben explotar. Es decir, cobran por entrar, por hacer la fotografía en ese instante. Aquí no, aquí desde el año 2007 que terminé la investigación y lo di a conocer, ha pasado desapercibido. Es decir, que únicamente cuando lo digo yo, cuando pongo en una exposición, en alguna parte, que la exposición de todos estos efectos lumínicos ha ido pasando, estuvo en Alicante, ha recorrido toda la provincia de Cuenca, y entonces lo cuento, y toda la gente queda sorprendida, pero lo que me parece raro es que las autoridades de la ciudad, y sabiendo que esto nos puede dar una cantidad bastante considerable de turismo, sobre todo en estos días que se producen estos efectos, no se haya explotado, que haya pasado desapercibido y siga pasando desapercibido, cuando es una de las catedrales que hay mayor cantidad de efectos luminosos o lumínicos, como quieran decirlo, de todas las catedrales actuales. Bien, pues vamos a centrar ahora en lo que fue la reforma de la girola en el siglo XV, que se ocasionó de alguna manera porque el obispo Barrientos lo que quería era procesionar. Cuando llegaba el día del Corpus Christi era una lástima porque si llovía no se podía procesionar con la custodia por las calles. Entonces Toledo sí que lo hace, y lo hace dentro de la catedral porque tiene una girola amplia. Entonces lo que hizo López Barrientos fue una copia de la girola, una doble girola que tiene la catedral de Toledo, pues hacer más o menos lo mismo en nuestra ciudad y poder procesionar en esos días tan importantes de liturgia cristiana o católica en el interior de la catedral. Eso conllevó una serie de reformas bastante importantes. Y se pudo hacer porque Cuenca en esa época era abollante, tenía una gran industria textil y había, pues de alguna manera, gran cantidad de riqueza, y se pudo hacer de esa manera. Porque el destruir prácticamente toda la catedral, dejar únicamente lo que es el presbiterio y a partir de media catedral para atrás, tirarla entera y volverla a hacer, todos los arcos que hay góticos pertenecen al siglo XV, no al siglo XII ni XIII. De lo cual se hizo una catedral nueva por completo. Yo también digo, cuando enseño lo que son los arcos iconografiados que tenemos, hay un total de 23 arcos, pues que el pueblo conquense tenía que ser bastante iletrado o analfabeto para que el obispo tomara una determinación de una enseñanza a través de iconos que se daba a dar más en el siglo XIV y no en el siglo XV, el siglo anterior. Y estamos ya entrando con la final del siglo XV, esto está hecho a mitad del siglo XV, que empezó la obra en 1453 y acabó en 1505, pues estamos ya casi entrando en el Renacimiento. Entonces la mentalidad de la población cambió mucho. Por lo tanto, el volver atrás para explicar algo tan simple a través de los animales y de esas pues hojas, no esos vegetales, y esos frutos que de alguna manera eran familiares al pueblo, pues no es normal, no es una cosa normal. Lo cual ahora hay que agradecerlo porque nos ha quedado una iconografía que no hay en ningún lugar de Europa, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar en la parte de la iconografía. Bueno, aquí les explico, por medio de las vidrieras de otra catedral, pues que el pueblo debía ser bastante analfabeto cuando llegan a explicar la Biblia o pasajes bíblicos a través de los animales más comunes que en ese momento o que convivían con ellos. Bien, la exposición de la iconografía va desde la nave norte, bueno, desde lo que son la girola nos sirve de fusión entre la nave norte y la nave sur. La nave norte, que sería esta, y la nave sur. ¿Cómo me di yo cuenta que existía ese hilo iconográfico? Yo empecé mi estudio
como por donde siempre entramos por la nave sur y yo empecé por ahí. Tuve que hacer todo el recorrido y todo el reconocimiento de arco por arco hasta llegar a lo que es la Capilla de los Caballeros, que es el último arco, para volver todo, cambiar todo lo que había trabajado y hacer el hilo iconográfico que realmente estaba y está, que ahora lo veremos. ¿Cómo fue eso? Pues fue normal si empiezas a ver cómo se hizo o se desarrolló la obra del siglo XV. La obra del siglo XV empieza desde la nave norte, pasando por la girola hasta la nave sur. Si es así como se realiza la obra, lo normal es que la iconografía siga el mismo orden, pero claro, yo no me di cuenta hasta que no acabé todo el estudio iconográfico. Bien, aquí vemos uno de los arcos iconografiados. Y pasamos a lo que es el hilo iconográfico de la catedral. Arrancamos desde la nave, desde la que es la Capilla de los Caballeros. La primera habla de lo que es la creación del mundo. El segundo habla de la dualidad del hombre. El tercero habla del juicio final basado en el libro de la sabiduría del capítulo 4 y 5. Y cuando entramos en la girola, el primer arco habla de la muerte de San Juan Bautista y están representando, luego lo veremos, todos los personajes que integran el pasaje bíblico de la muerte de San Juan Bautista. Luego después aparece lo que es la venida de Dios, de Cristo en su vida pública y hace referencia numerológicamente a las 12, al número 12, como hay 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. En el siguiente paso, a partir de ahí, lo que se abre es los demás arcos hasta llegar a terminar la girola. Va hablando de conductas que debe de cambiar el hombre para coger y conseguir el paraíso, hasta llegar al último arco, que lo que habla es de la llegada. Bueno, de alguna manera habla a través del Apocalipsis, del último libro de la Biblia. Habla de la destrucción de Babilonia, de la riqueza y la aparición de la Iglesia Católica. Y hay un lapsus, como un corte iconográfico, que yo lo achaco a que posiblemente se debiera a que en ese momento murió el obispo Barriento, que murió en 1469, es decir, no terminó la obra. Y luego hay una pequeña dispersión iconográfica, hay una repetición de iconos, pero también tiene su simbología. Te dan una simbología, pero es como si se cortara el hilo iconográfico hasta ese punto que aparece la Iglesia Católica, que es la Nueva Jerusalén, y luego entramos en un mundo distinto. Puede ser por esas circunstancias que cuento, o también puede ser que sea porque entramos en el Nuevo Testamento. De hecho, es curioso cómo en la parte norte, los arranques que tienen la iconografía, aparecen 6 vasijas. Y cuando entramos en la girola, no hay vasija ninguna. Arrancan o de pequeños bultitos, como piezas de altares, o de rama, como si fuera el árbol de la vida, o el tronco de Jesé. Hasta llegar prácticamente al último arco, que arranca con una cerámica de gran riqueza, simulando de alguna manera lo que fue la opulencia de Babilonia y lo que es la riqueza. Y en cambio, ya cuando llegamos a la parte sur, únicamente hay 4 vasijas. Y las explico. ¿Por qué en la parte norte tenemos 6 vasijas? Porque siempre hay que coger las referencias del hebreo, y es porque la religión hebrea se precisaba de 6 vasijas para la purificación. ¿Dónde tenemos esa cita? La podemos encontrar en el primer milagro de Jesús, que había 6 vasijas y la convierte el agua en vino. ¿Por qué tiene 6 vasijas en esa casa? Porque se está celebrando una boda y necesitan para entrar al banquete la purificación. Esa purificación se necesitaban 6 vasijas. Luego entonces, en el Antiguo Testamento tenemos 6 vasijas porque para entrar en el Nuevo Testamento, para entrar en la girola, precisa de la purificación del hombre. Porque ya la redención, que ya es el Nuevo Testamento, que ya nos está apareciendo en la girola, nos hace referencia ya al árbol de la vida, al tronco de Jesé. Es bañado por la sangre de Cristo, la tierra, y es purificado. De ahí que ya no exista la vasija.
Pero en cambio, en el sur, tenemos 4 vasijas que representan a los 4 apóstoles de los 4 evangelios. Fíjense cómo se hacen las cosas, y no se hacen las cosas a la ligera. Todo tiene una significación dentro de una catedral. Proseguimos. Entre los animales que aparecen del Nuevo Mundo, tenemos el primero la tortuga. La tortuga es oriunda del norte y centro de Argentina. Es un animal conocido por todo el mundo. Pero no tanto el armadillo. Bien, el armadillo es oriundo americano. Y además con la particularidad que se le dio el nombre por parte de los conquistadores. Llamándolo, llevan armados, y es un diminutivo de la armadura que llevaban los conquistadores. Y le dieron el nombre de armadillo, que simboliza la protección que ofrece la fe en Cristo y los caminos de verdad. Pues fíjense estas cosas, las que son las casualidades. La primera referencia que tenemos de este animalito se la debemos a González Fernández de Oviedo, que fue cronista, colonizador español, y hace referencia de este animal por primera vez en el libro de Sumario de la Naturaleza y General Historia de las Indias, que fue publicado, aquí tenemos el ejemplar, y fue publicado en 1526. Fíjense que la obra acabó en 1505, todo lo que es la transformación de la girola. Es decir, que antes de estar en la primera referencia escrita, ya estaba tallado en nuestras paredes. Lo cual nos hace, de alguna manera, que nuestra catedral en iconografía sea la única y muy especial. Pero fíjense que la próxima referencia, que se la debemos a Nicolau Bautista Monardes. Este señor fue médico y fue un botánico, y que incluyó este armadillo en su libro que se llamaba Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras islas occidentales, publicado ya en 1534. Y aquí es la primera referencia pintada y escrita que existe. Lo cual, fíjense la cantidad de años que tiene que pasar hasta que esto queda reflejado en un libro, cuando ya lo teníamos en nuestras paredes tallado. Bien, pues en toda nuestra iconografía no es que aparezca un armadillo. Hay 3 tipos de armadillo distintos, y están los 3, fíjense: el de 3 bandas, el de 6 bandas, el de 9 bandas, y es decir, tenemos todo el conjunto. Es decir, no es una casualidad. Alguien tuvo que traer de las Indias, o de América, como quieran llamarlo, estos especímenes en la mente para poderlos tallar. Porque si no, ¿cómo va a llegar esta información si aún no hay ni siquiera escrito ni descifrada estos animalitos en nuestra Europa occidental? Hay también otro animal, que es el dodo. Es natural de las Islas Mauricio. El dodo está extinto, es un animal extinto. Y bueno, también se llama ánade de cabeza gorda. ¿Por qué le ponemos dodo o ánade de cabeza gorda? Porque, como os decía antes, el que trajo toda esta información, si la trajo mentalmente, no la trajo exactamente como son, sino como se lo imaginaba o los había visto, creía haberlo visto. El dodo, la única diferencia que hay, porque tiene una garra de ave rapaz, pero la única diferencia que hay con una ánade de cabeza gorda es la cabeza. Fíjense el pico, que es de un pato, no es de una ánade que tiene que tener el pico doblado. ¿Pero por qué lo hacen así? Yo saco la conclusión porque está dentro del conjunto de explicación de los pecados capitales y representa la gula, y si representa la gula tiene que estar comiendo. Un pico doblado es muy imposible, o prácticamente imposible, representar que está comiendo, está representando un pecado capital. Pero es que esto lo pongo así porque las 2 biólogas que me ayudaron a descifrar todos los animalitos que tenemos en nuestra catedral, hubo una distorsión entre ellas. Porque una me dijo, esto es un dodo, aunque el pico lo tiene mal expresado, está mal. Y la otra me dijo, no, es un ánade de cabeza gorda. Entonces, para que no hubiera, y para no discrepar entre ellas, pues lo vamos a poner en los libros y en todo lo que vayamos a publicar, lo pondré como dodo y ánade de cabeza gorda. Ambas explicaciones tienen su cometido porque tiene parte de dodo, como son las garras, parte del cuerpo, y lo único que cambia, que convierte a este animal en un ánade de cabeza gorda, es decir, en un pato,
sería el pico. El resto, perfectamente, es de un todo. Y tiene explicación por eso que les digo, porque son animales descubiertos y traídos aquí de esa manera. La distorsión al momento de tallarlos puede ser porque la persona que lo trajo pues tenía sus dificultades de recordar cómo eran. También hay otro animal muy importante, pero además es curiosísimo. Como yo les digo que este animal vino aquí como una experiencia traumática de la persona que lo vivió realmente, y es el pez globo. ¿Qué pinta un pez globo que da agua caliente en nuestra catedral? En todo el centro, en el arco central de la Girol. Si estudiamos la naturaleza del pez globo, y vemos que para su defensa se infla, si nos imaginamos a esta gente que esté pues, pescando o nadando, entreteniéndose cuando ha llegado a América, y ve ese espectacular pez inflándose con miles de colores que en el momento que le da el sol se tiene que convertir en un tipo de arco iris de la cantidad de luminosidad que cualquier persona instintamente va a cogerlo, no se da cuenta. Y no conocía que estos animales para su defensa tienen una toxina que es altamente nefasta, ¿no? Como es la tetradotoxina, que no hay cura para ello. Afecta al sistema nervioso y tarda en 24 horas en morir. Fíjense qué trauma tiene que ser una persona que ha hecho un viaje completo desde España a América y que veas que se va quedando paralizado por completo y a las 24 horas muera. Esa persona que lo sufrió tuvo que tener un trauma tremendo, y es por ello que lo tenemos aquí reflejado. Yo lo he descifrado, o lo he puesto porque entra dentro del conjunto, como la belleza del mal. El mal nunca viene así de golpe, ¿no? Sino viene siempre disfrazado. No viene de cara, viene disfrazado. Pues el pez, que puede ser un alimento, también viene disfrazado con la muerte. Bien, hay otra cosa también curiosa, y es que en todas las catedrales lo que se representa son los oficios. En nuestra catedral el único oficio que está representado es la de la hilandera. ¿Por qué? Pues porque nuestra industria estaba basada en ese momento en gran medida en lo que era la lana. Y era una fabricación y una empresa tremenda lo que había aquí, ¿no? Es decir, estaba todo a través de la producción de lana que se exportaba. De hecho, ahora tenemos también un peregrino tallado en el siglo XV, que quiere decir que el camino de la lana, el camino de peregrinación a Santiago, ya pasaba por aquí, y se empleaba el mismo recorrido que empleaba toda la producción de lana que se producía en los campos de Cuenca. A través de esa ruta que se trazaba, se trazó también el camino del peregrino, de la peregrinación hacia los puntos de Santiago de Compostela. ¿Y cómo nos iban a faltar lo que fue el alimento más importante que tenían los mayas y los aztecas, que era el maíz? El maíz, tenemos 2 panochos de maíz que están en lo que es la capilla de San Martín, que es una de las capillas que están en la parte que dan al sur, y hay 2 panochas perfectamente ilustradas y perfectamente estalladas. Es normal que esté ahí, pero ¿por qué está ahí ya y no está más al norte? Porque esta capilla ya fue tallada posteriormente y fue un encargo ya más concreto. Entonces esta pertenece ya al siglo XVI, a 1550. Y ya el maíz, ya habían hecho bastantes viajes y ya el maíz había entrado en España. Por eso tarda en llegar lo que es el alimento a nuestras paredes. Bien, hay cosas peculiares cuando hablamos de las representaciones bíblicas. Aquí representamos, o se representa, en lo que es los dos, a Josué y Caleb, cuando van a las tierras prometidas, y a la vuelta vienen con un ramo de uvas gigante. Pueden ver las ilustraciones de cuadros que hay, pero en cambio en nuestra catedral varía. No tenemos uvas,
tenemos el escobajo. Pues en mi estudio, que fue corregido por Emilio Pascual, que fue Premio Nacional de Literatura, y ha corregido toda la obra. El libro saldrá el próximo mes, en lo que va a ser la Semana Cultural de la Diputación, que ya está ultimado. Pues bien, él fue el que me lo corrigió. Y entonces, hablando sobre estos temas, cuando llegamos aquí, nos quedamos parados y dijimos, esto no tiene sentido. No tiene sentido si se toma literalmente. Hay que buscarle otro sentido. ¿Cómo se hace una talla de los exploradores de las tierras prometidas y no le ponen las uvas que en todos los sitios, e incluso en el pasaje bíblico bien? Entonces hay que darle una vuelta. ¿Cómo se da? ¿Qué es lo que se saca del escobajo? El aguardiente, el alcohol. Luego, hay que buscar en otro pasaje bíblico, que donde viene en el pasaje en San Mateo, en el capítulo 12, versículo de 1 al 12, en lo que nos dice que la piedra que desecharon los arquitectos se convirtió en piedra angular. ¿Qué significa esto? Quiere decir que el menor resquicio que puede tener el ser humano de bondad puede ser reconvertido y ganar el paraíso. Fíjense qué cosa más bonita, y cómo cambian y modifican de alguna manera para hacerla única unos pasajes que están expresados de distinta manera en cualquier parte del mundo. Y así de esa manera tenemos la representación de los exploradores de la tierra de Canaán como una representación única e exclusiva en nuestra catedral. Hay cosas que se designan propias de un lugar, y que cuando se explica una iconografía hay que buscar referencias propias del lugar donde habita la gente, porque todas estas marginalias, que se llaman así, van dirigidas al pueblo. Se llaman marginalias porque los libros de la época se escribían en latín, y el problema es que había muy poca gente que supiera latín. Entonces, ¿qué se hacía para saber el contenido que tenían y no se podía leer? Pues sencillo, se pintaban dibujos en los márgenes de los libros que, de alguna manera, interrelacionaban con el contenido que tenían el libro. Por lo tanto, leyendo imagen por imagen, podías descifrar el contenido que tenía el libro en esa página. Aquí pasa idénticamente igual. Por eso se llaman marginales, porque vienen de los márgenes, de las imágenes que se producían, se realizaban en los márgenes de los libros para ver su contenido. Por eso, a través de estas imágenes, estamos leyendo el contenido bíblico que representa. Pues bien, aquí tenemos una cosa muy peculiar. Estas fotografías están hechas en la O del Huécar, son, como ven, calabazas. Estas calabazas, esta es el propia ya desarrollada por completo, esta es una que está aún sin desarrollar, y les pongo las dos porque las dos tienen parte de cometido en la parte iconográfica que les voy a explicar ahora mismo. Estos, ¿qué pasaba y por qué le llamaban la colorada? Estas calabazas las vacillaban, les metían un escroto de animal y les metían vinagre. Y el vinagre se iba curando, el vino estropeado y se convertía en vinagre. Y entonces iba curando dentro de estas calabazas. Cuando ya la calabaza quedaba inutilizada, era cuando se volvía roja, por eso le llamaban la colorada. Pero no la tiraban en ese momento, sino le sacaban lo que tenía y la utilizaban de semillero. Es decir, cuando iban a sembrar, tenían su semilla dentro de la calabaza y iban echando, según iban haciendo los surcos, iban haciendo los agujeros y iban echando la semilla. Fíjense qué cosa más sencilla, y va a dar explicación a un sentido aparte de nuestra iconografía. Aparece esta calabaza en tres partes. Lo que es el peregrino, que tenemos una calabaza desarrollada. Luego después aparece en el arco de la parte de atrás de la girola, que representa un semillero. Pero lo más curioso es que en otro pasaje y explicación interior del presbiterio aparece la calabaza. Pero aparece la calabaza en desarrollo. Fíjense el palo que es alargado. No es abultado como este, luego está en desarrollo. Es curiosísimo. Pero tiene su explicación. Vamos a trabajar como semillero, como portador de semillas. Partiendo de ahí, vamos a ver
que en ese mismo arco se representa el primer libro de la Biblia, el Génesis, y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Vamos con el primero. Vamos con la explicación de lo que es el momento del pecado original. Tenemos una serpiente y está con patas. ¿Por qué está con patas? Si nos atenemos al pasaje bíblico del pecado original, Dios condena a la serpiente a arrastrarse. Si se arrastraba, es que antes no se arrastraba, por lo tanto tenía patas. Aquí la tenemos con patas, luego es antes del pecado original. Si se dan cuenta, la complicidad que hay entre la cara de la serpiente y la cara de la figura humana, de la mujer, de Eva, que están como cierta familiaridad, y le está cogiendo con la mano izquierda la cola a la serpiente. Hay ahí una complicidad entre ellos. Pero fíjense que la mano derecha tiene una calabaza. Tiene el semillero. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Esta escultura es un momento antes del pecado original. Y nos está diciendo que por una mujer vino el pecado, pero por una mujer se está plantando la semilla para que sea la propia mujer la que sea la redentora, la portadora del gen, del semen, realmente, que luego traería al Redentor. Fíjense que cosa más bonita, y estamos empleando cosas propias de nuestra agricultura. Pero es que el pasaje, el último, el pasaje 12 del Apocalipsis, que representa ahí, nos está diciendo que a través de la mujer vendrá realmente Cristo. Y le voy a leer el pasaje. A ver si lo encuentro. Dice, bueno, el capítulo es el 12, que representa a la mujer y al dragón, y dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Fíjense cómo en el mismo arco que están ambas cosas, ambas tallas, abajo está la primera del primer libro, y al terminar el arco está la segunda. Es decir, en un mismo arco nos está hablando de lo que es el pecado original y lo que es la redención. Ha recorrido de alguna manera todo el libro, toda la Biblia, pasaje por pasaje, únicamente con dos cosas muy determinadas. Hay también otras cosas peculiares en nuestra catedral, en la iconografía, y es que en el Concilio de Trento se abolió ciertas imágenes, ciertos iconos, porque pensaron que eran herejía, y era una herejía monstruosa, como era la representación de la Santísima Trinidad en forma trifásica, tricéfala, perdón. Y también puede la otra, que es trifacial. Fíjense, aquí tenemos tres cabezas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tenemos tres caras, tres rostros en una misma cabeza. Esto se mandó destruir en el siglo XVII y XVIII. E incluso los que referencia a ello, lo que había referencia a estas representaciones en los claustros, fue destruida y fue abolida. Aquí son ménsulas, están en lo alto, y fueron en la Edad Media recubiertas con yeso, y entonces hasta que no se limpió la catedral no aparecieron nuevamente. Por eso la conservamos. Gracias a Dios, pues tenemos otras de las cosas interesantes que en pocos sitios, en pocas catedrales están, y en cambio la nuestra también la tenemos. Bien, vamos a pasar a lo que son las representaciones de los arcos. Aquí les traigo lo que es el arco del juicio final. Está representado, según el libro de sabiduría, en el 4 y el 5, el capítulo 4 y el capítulo 5. Como es natural, lo que se representa en el juicio final es la separación de lo bueno y lo malo. Lo malo es pues todo lo imaginable, todo lo que uno se puede imaginar, pero no es lo real. De hecho, tenemos el arco está representado como si fuera un espejo. La parte derecha nuestra sería la izquierda y la parte izquierda del arco sería la derecha. Entonces, la parte izquierda, que sería nuestra derecha, tenemos híbridos. Tenemos a la mujer, que es la portadora del mal, por eso está la parte izquierda. Tenemos más híbridos. Y en la parte derecha tenemos al hombre, tenemos al león, y luego, curiosamente, al lagarto, que representa la resurrección. Fíjense en la parte de atrás cómo el lagarto está agarrando a lo que es el árbol entonces al tronco de Jesé, lo que es la redención, ¿verdad?
representa la búsqueda de la luz, el lagarto. Y luego hay el único híbrido que es de una categoría buena, que es este. Este representa a la justicia. Tiene un cuerpo de cordero con un ala, las alas de paloma. Todos los híbridos tienen alas de murciélago. En cambio aquí tiene alas de paloma. Y la cabeza representa a lo que es... tiene los dos cuernos, el hipopótamo no, el rinoceronte, eso es. Que los dos cuernos representan a los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, con los que seremos juzgados. Luego después, la parte de arriba, la parte derecha, tenemos el crismón, la X y la P, y en la parte izquierda tenemos una cinta que representa los pactos que el hombre ha hecho con Dios. Si seguimos un poco más adelante, tenemos las ataduras que tiene el hombre, y estas ataduras están representadas por el materialismo, que representa la tortuga, como lleva la casa a cuestas, la lujuria y la ignorancia, representada por el cerdo, y la vanidad, que está aquí dibujado o tallado por el mono. Y les estaba hablando del pasaje que arranca lo que es la girola, que es la representación de la muerte del Bautista. Si entramos en el pasaje, vemos que en ese San Juan Bautista es retenido porque hablaba al pueblo con referencia a los desmanes que estaba teniendo el rey Herodes con la mujer de su hermano. Se estaba acostando con ella y entonces lo puso en público. Entonces, pues, lo mandaron a arrestar. En la fiesta del cumpleaños de Herodes, lo que hace es dar una gran fiesta y su sobrina, Salomé, baila para él. Y lo que hace es que al final queda templando de ella, que le dice que le pida lo que quiera, que se lo concede. Asesorada por su madre, le pide la cabeza del Bautista y se la concede. Fíjense cómo se valen cada personaje, cómo está representado en lo que es el arco. El primer representado sería Herodes, que está representado como un cuerpo de león y una cabeza de un viejo. El siguiente representado sería Filipo, tiene como hermano del rey, tiene cuerpo de león, pero tiene una hoja tapando la cabeza, diciendo: yo no quiero saber nada de lo que está pasando con mi mujer, a mí yo no quiero saber nada. Fíjense qué simple y de qué manera tan normalita representan a este personaje. A Herodías, que era la mujer de Filipo, la representan desnuda, con ciertos desmanes, y luego después tenemos a Salomé como una bailarina. Pero ¿y cómo representaríamos al Bautista? Con el animal más importante que hemos traído a la iconografía, con el armadillo de 3 bandas. ¿Por qué el armadillo de 3 bandas? Porque el 3 representa al cielo, y porque fueron 3 veces las que el Dios Padre habla con la tierra, con su gente. Hay otro pasaje, este arco me encanta, yo le digo que es la familia, porque habla todo, es un menester sobre la familia. Pero hay un pasaje que me interesa dentro del conjunto que voy a resaltar aquí, que es un exorcismo. Y es un exorcismo, fíjense que en el Nuevo Testamento, tanto en quitado de San Juan, los demás evangelistas no lo tocan una vez, lo tocan bastantes veces. Y además los describe. La extracción de los demonios de una persona. El libro de Tobías es uno de los libros apócrifos que tiene, de los pocos que tiene la Biblia. El libro de Tobías representa una familia que hacían pues las bienaventuranzas, pero el padre queda ciego, y al quedar ciego necesita de un capital que prestó a su hermano. Su hermano vivía en otro pueblo. Entonces tiene un hijo. Aquí, dependiendo de la Biblia que cojas y de la traducción que se hace, aparece Tobit y Tobías, entonces los cambian. Si tomamos probablemente pues de Rodrigo, el gentilicio Rodríguez, pues de Tobit puede ser Tobías, cosa por el estilo. Entonces yo lo pongo de esa manera. Bien, pues el hijo, el padre, Tobit, le dice a Tobías que busque a alguien que le acompañe, porque el ir no habría problema, pero el volver con dinero, pues los asaltantes que hay en los caminos podía correr peligro su vida y perder el capital.
busca a un acompañante. El acompañante resulta ser un familiar, porque lo encuentra un primo tercero, un primo lejano, y se lo presenta al padre. Resulta, viendo la situación, pues le dice que sí, que perfectamente, que le acompañe. Este acompañante iba a ser el arcángel de San Rafael. Hace el recorrido y le está hablando en los días de viaje, le habla de los encantos que tiene Sara, su prima, y queda prendado de ella. Cuando una de las noches duermen al lado del río Tigris, pescan y sacan un pez. Del pez le dice el arcángel San Rafael que le quite el hígado, la hiel y el corazón. El hígado, la hiel le servirá para luego después darle la vista al padre. Y lo que es el corazón y el hígado lo va a utilizar para extraer el demonio de Sara. Pero le dice que eso lo guarde en una bolsa y que cuando pida el matrimonio a su prima, la noche de bodas, lo eche en el fuego de la habitación, del hogar, porque le va a beneficiar de alguna manera ese momento. Llega al pueblo, llega a lo que es la casa de sus tíos, y lo primero que le dice a sus tíos es que se quiere casar con su prima. Era legal, y claro, fíjense el drama de esa familia, que Sara se había casado 7 veces y en la noche de bodas habían muerto los 7 hombres, sus 7 amantes, o sus 7 posibles maridos. Entonces, la servidumbre que tenía fue el cachondeo de que vamos a preparar la mortaja porque este tampoco se salva. ¿Qué ocurre con eso? Pues que se celebran los responsorios, entra la noche de boda y Tobías saca su hígado y su corazón y lo echa en las brasas. Y ese tufillo que sale de ese quemar es expulsado del interior de Sara, el demonio. Esto es lo que se representa aquí. Fíjense la transformación que va a sufrir el diablo en estos 4 iconos. El primer icono, vemos a Sara con un dragón. Y hay cierta familiaridad entre ellos, se ve cómo juegan, están ahí. En el segundo icono aparece Sara como una boa. Ha sido transformado, ha sido disminuido el potencial que tiene el diablo. Y se ve a Sara que ya no está con esa dulzura que tenía anteriormente, sino se tapa sus partes genitales y se agarra al zarcillo con su mano derecha. Está siendo desposeída del diablo. Y en la tercera iconografía que nos representa, tenemos a una figura masculina agarrado con su mano izquierda al zarcillo de la redención, es decir, la ayuda divina, y con la mano derecha está matando a la serpiente, a la culebra que se ha convertido en ese dragón inicial que hemos visto. Sí, pues enseguida ya acabó. Y luego después, en su última representación, tenemos lo que es un cabritillo que serviría de sacrificio para dar las gracias de alguna manera, de ese acto y de esa liberación de Sara. Fíjense con qué bonito y cosa más sencilla se ha explicado todo el libro de Torino. Bien, pues ya con esto acabo y quiero decirles que la Catedral de Cuenca encierra en ella todo el saber evolucionado con el tiempo, donde todos tenemos acogida y cada uno encontramos el camino para descubrir la realidad de nuestra existencia en ella. Gracias. Bueno, como han podido observar, la Catedral de Cuenca pues tiene una serie de símbolos bastante interesantes que, como bien habrá dicho, la hacen única a nivel europeo. Ahora quedan unos minutillos antes de la siguiente ponencia. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? ¿Este micro? Bueno, se la acercamos y... ¿Sí? Sí. Perfecto. Hola, buenos días. Me ha gustado mucho su ponencia y quería preguntarle sobre la supuesta representación de la única en la Capilla de Santa Bárbara. Bien, la Capilla de Santa Bárbara, efectivamente, pero no es un ovni. Es decir, eso es una transformación, es una linterna de lo que es la cúpula de un templo. Una vez que se ha sido restaurado, se ha visto perfectamente que esa linterna existe, no es el ovni. Es decir, que es una mala interpretación
que se hizo en su momento cuando la degradación del cuadro pues hizo parecerlo. ¿Hay alguna pregunta más? Por ahí no. Pues un momento. En primer lugar, agradecerte personalmente la presencia en estas jornadas. Abril, yo creo que el éxito ha sido bastante pues importante, ¿no? Tenemos para empezar la mañana muy bien. Ya nos dicen que hemos llenado 7 u 8 cajas de alimentos, o sea que la cosa va muy bien. Y bueno, pues eso en cierto modo, en gran parte es gracias a tu presencia hablándonos sobre la Catedral de Cuenca, que yo entiendo que a los que sean de aquí de Cuenca seguro que les ha llamado la atención muchísimo descubrir ciertas cosas, seguro que algunas no las conocían del todo, y a los que sean de fuera, pues mira, ya tienen una guía, ya tienen una serie de pasos a seguir cuando vayan a ver esa catedral, que es impresionante, desde luego. Y ahora ya para terminar, darte un pequeño obsequio en recuerdo de estas jornadas, de los que, bueno, son unos obsequios realizados por Radio Nenex, es uno de los patrocinadores y colaboradores. Alberto Guzmán no ha podido estar aquí con nosotros, pero desde aquí, desde luego, un saludo muy fuerte para él y gracias por estos regalos. Así que, pues, un fuerte aplauso. Gracias a todos y bueno, cuando yo os espero, cualquier sábado 1 de mes a las 11 de la mañana estoy dispuesto a hacer un recorrido coreográfico con vosotros, con el que quieráis. Venga, gracias. Bueno, ahora la próxima ponencia comenzará en unos 15 minutos. Tenéis la cafetería ahí por si os apetece tomar algo o tomar el aire. La próxima recuerdo que es David Sentinella hablando de unos temas quizá más sonorados dentro del mundo del misterio, que son las experiencias cercanas a la muerte. Él es un experto en todo lo relacionado con estas temáticas y seguro que nos va a aportar datos muy interesantes y que nos va a descubrir mundos nuevos. Muchas gracias. De la mañana.